Bienvenidos nuevamente a la Cátedra de Matemática Computacional 3. En esta ocasión estudiaremos aplicaciones de las derivadas. De forma inmediata pasamos a revisar el contenido para esta sesión. En primer lugar, vamos a revisar una pequeña introducción sobre el tema a tratar. Luego vamos a ver de forma específica una temática de aplicación muy importante en el área de cálculo y son los criterios de maximización y minimización de funciones. De manera puntual, como tercer apartado dentro de nuestra agenda, vamos a trabajar dos ejemplos. Un ejemplo para maximizar funciones y otro ejemplo para minimizar. Y por último, la descripción de las actividades que vamos a desarrollar relacionadas al tema. Bien, recordemos como una pequeña introducción que en términos geométricos la derivada de una función se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a un punto dado. Obsérvese que en la construcción que he desarrollado, observen que esa construcción la he hecho en el software GeoGebra, donde tengo una función genérica que está en color azul y tengo la recta tangente que depende de un punto, es decir, geométricamente esta recta que ven ustedes en color negro representa justamente la derivada de la función, es decir, el cambio o la pendiente de la recta tangente de la función en un punto dado. Obviamente esa recta tangente o ese cambio va a modificarse dependiendo del punto donde se encuentre. Si yo modifico la posición de este punto, obviamente pues la recta tangente se va a modificar. De alguna manera pues cuando la función es decreciente, es decir, cuando la función lleva un comportamiento hacia abajo, también esa recta pendiente lleva un comportamiento hacia abajo. ¿Qué significa? Que de entrada podemos sacar una conclusión interesante, y es que el crecimiento o decrecimiento de una función depende de manera directa de los valores de la derivada. Obsérvese que cuando la función empieza a crecer, aquí en este punto o en este intervalo la función crece. Cuando ocurre eso, la pendiente de la recta tangente es positiva y se va hacia arriba. Al contrario, cuando la recta tangente es negativa, significa que la función va decreciendo. Ahora, puedo modificar por toda esta recta y ver qué comportamiento tiene la derivada. Insisto, la primera conclusión que obtenemos es que la primera derivada me da como resultado información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función. Si la pendiente de la recta es negativa, es decir, si la derivada es negativa, significa que la función original decrece. Si la pendiente de la recta o la derivada, que son la misma cosa, es positiva, significa que la función es creciente. Ahora, esa es nuestra primera conclusión lógica. Pero ¿qué pasa en los valores extremos? Es decir, en los puntos donde existe un cambio de comportamiento. Observen que en ese punto que estoy señalando aquí con el puntero, en ese punto pasa la función de ser creciente a decreciente, lo que significa que en ese punto en específico debe de existir un valor máximo. Y al contrario, en este punto donde pasa la función de ser decreciente a creciente, ese punto gráficamente me determina un valor mínimo. Pero, ¿qué pasa con la derivada en esos puntos? Obsérvese que si yo llevo la derivada de la función hasta ese punto en específico, la recta pendiente de la derivada o la recta tangente se me vuelve horizontal. ¿Y cuál es la pendiente de una recta horizontal? La pendiente de una recta horizontal de manera lógica es cero. Por lo tanto, en estos valores críticos o en estos puntos donde hay máximos y también ocurren los valores donde hay mínimos, resulta que la pendiente de la recta es cero. De forma directa nosotros podemos concluir entonces que
en los puntos críticos o en los puntos máximos y mínimos, la derivada se hace cero, que es otra conclusión. Así que de forma introductoria podemos de entrada sacar dos conclusiones importantes, que el crecimiento o decrecimiento de la función depende del valor de la derivada, y como segunda conclusión que la derivada de una función en sus valores críticos es igual a cero. Veamos. De forma inmediata definimos los criterios de maximizar y minimizar. Nosotros vamos a entender cómo maximizar una función, cómo encontrar su valor o sus valores, porque no necesariamente son únicos, pueden ser varios valores donde sus resultantes o sus valores evaluados en la función original son los máximos posibles. Es decir, son los valores más elevados dentro del rango, o son prácticamente esos valores pico que nosotros podemos encontrar en la función. Igual, de la misma manera, minimizar una función significa encontrar esos valores mínimos dentro del rango, que en el fondo también se les conoce como valores valle. Así que el procedimiento va a ser análogo en ambos casos, tanto para maximizar y para minimizar, pero en el fondo pues lo que estamos encontrando son los valores más grandes en el rango en el caso de maximizar, y los valores más pequeños en el rango cuando tratamos de minimizar esa función. Obviamente pues poder determinar este tipo de valores o encontrar esos puntos donde se maximiza o minimiza una función son de vital importancia en el análisis de cálculo. Ya de forma puntual, por ejemplo, en un proceso de producción, obviamente pues si logramos ese proceso, dominarlo de manera funcional y escribir una fórmula, una función matemática que describa esa producción, pues obviamente de alguna manera vamos a querer maximizar las ganancias, es decir, saber qué punto más alto podemos encontrar para tener las mejores ganancias del proceso. Y de forma inmediata, pues para que el proceso funcione de manera óptima, también necesitamos minimizar los costes de producción, es decir, necesitamos encontrar los valores mínimos para el costo que se produce o que se genera por el proceso de producción de la mercancía. Esto solamente en términos económicos, pero también es importante conocer el comportamiento de las funciones y saber sus valores máximos y mínimos en diferentes áreas, ¿no? Incluso en funciones de crecimiento exponencial o funciones logísticas, funciones logarítmicas y funciones incluso trigonométricas. Necesitamos de alguna manera establecer mecanismos de cálculo que nos permitan conocer cuáles son los valores pico o las cimas de las funciones y cuáles son sus valores mínimos o también conocidos como valores valle. Así que para desarrollar estos contenidos vamos a verificar un par de ejemplos. En primer lugar vamos a trabajar un ejemplo de maximización. Para maximizar pues o para retomar un ejemplo de maximización vamos a trabajar con una función de precio. El ejemplo es el siguiente. La ecuación del precio para el producto de un fabricante es la siguiente, y observen que esa expresión es P, que representa el precio, es igual a 80 menos Q, todo esto sobre 4. En este caso Q es el número de unidades que se producen y P es el precio unitario. Y entonces me solicita bajo esta función reconocer o calcular el ingreso máximo. Bien, ya está dada una función que es la función de precio, pero me está solicitando que calcule el ingreso máximo. ¿Cómo vamos a resolver eso? Pues vamos a resolverlo mediante el siguiente proceso. El paso 1, siempre en nuestro proceso o en nuestro trabajo de cálculo para optimizar la función, para maximizarla, siempre vamos a calcular en primer lugar la función objetivo o la función con la que vamos a trabajar. Si bien es cierto, en este problema o en este ejemplo se nos da una función, pero esta es la función de precio. Y en contraste con lo que nos solicita la solución del problema, lo que nos solicita es el ingreso.
Obsérvese entonces que esta función, así como está de forma inmediata, no me sirve para realizar mi trabajo porque tengo una fórmula para el precio y yo quiero calcular un proceso no para el precio, sino para el ingreso. Entonces, ¿cómo calculo el ingreso? Pues ese cálculo del ingreso es inmediato en términos de una expresión lógica que lo represente. Obviamente en términos de ecuaciones o de expresiones financieras, yo puedo calcular el ingreso simplemente multiplicando el precio de cada unidad por la cantidad de esas unidades vendidas. Tiene sentido, ¿no? Yo puedo calcular, por ejemplo, cuál va a ser el ingreso de un producto que vale, por ejemplo, $5, y si vendo de ese producto 3 unidades, pues el ingreso simplemente va a ser el precio, que es $5 por 3 unidades, 5 por 3, 15. Así que el ingreso sería de $15. Esa idea la puedo generalizar para funciones y de esa manera el ingreso que yo voy a calcular va a ser igual al precio multiplicado por la cantidad. En nuestro caso, podemos entonces calcular la función de ingreso que le hemos denominado para efectos simbólicos como la variable y o el ingreso va a ser igual al precio por la cantidad, pero la cantidad en nuestro entorno la hemos definido como la variable Q y el precio la definimos como la variable P. Ahora, la variable P ya tiene una expresión formular que es en base a la ecuación que está definida con anterioridad. Eso significa que esta variable P yo la puedo sustituir, hacer una reescritura directa, simplemente traerme la fórmula de P y reescribirla acá en la expresión de I y multiplicarla por Q, que es justamente la cantidad de producto que se va a generar. Al realizar esta multiplicación y al simplificar voy a obtener que entonces mi función del ingreso o mi función objetivo en términos de la variable de la cantidad va a ser igual a 20q menos un cuarto q cuadrado. Obsérvese que esta función que acabo de obtener es simplemente el resultado de multiplicar 80 menos q sobre 4 multiplicado por q. ¿Cómo obtengo eso? Pues es bien sencillo. Q por 80 es 80q. 80q entre 4 es 20q. Q por Q es Q cuadrado. Entre 4 pues es un cuarto de Q cuadrado. Y lo único que respeta el signo menos. Así que de aquí en adelante hemos obtenido ya nuestra función objetivo y con esa función vamos a trabajar. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso va a ser calcular la derivada de la función. En este caso, pues, si nuestra función objetivo es 20q menos un cuarto q cuadrado, de forma directa su derivada la podemos calcular de manera sencilla y su derivada es 20 menos un medio de q. Bien, calculamos la derivada y obteniendo ese resultado pasamos a obtener los puntos críticos. ¿Dónde se han ubicado los puntos críticos de la función? Si recordamos de la introducción, los puntos críticos van a estar ubicados donde la derivada de la función se hace cero. Así que ya tengo calculada la derivada, que es la expresión 20 menos un cuarto q, la igualo a 0 y resuelvo esa ecuación. Por efectos de tiempo no resuelvo esta ecuación paso a paso, pero es una ecuación lineal simple, que significa que la puedo resolver de manera directa. Observe que de forma descriptiva lo que he hecho es simplemente despejar la variable q. Los invito a que en el cuaderno paso a paso resuelvan los procesos o los procedimientos para despejar esta variable y cuando la despejen se van a dar cuenta que el resultado inmediato para esa variable q es 40. ¿Qué significa eso? Que nuestro punto crítico, que en este caso va a ser solo 1, es igual a 40. Bien, ya obteniendo los valores críticos, pasamos ya a determinar o calcular los máximos bajo un proceso de análisis, el cual se los describo en la siguiente tablita. ¿Qué significa determinar los máximos? Bueno, en este caso yo sé que estoy calculando máximos porque estoy maximizando la función, pero es el mismo proceso si fuera el análisis de cálculo de mínimos. Ya tengo dos cosas que he calculado hasta este punto, la derivada de la función y el valor crítico, que es 40.
Entonces, con esa información voy a construir la siguiente tablita. Obsérvese que como solamente tengo un valor crítico, significa que yo el dominio de toda mi función lo puedo dividir en dos intervalos o hacer una diferenciación cuando q es menor que 40 y cuando q es mayor que 40, es decir, cuando mi variable de interés es menor que el punto crítico y cuando mi variable de interés es mayor que el punto crítico. Entonces, en esos dos puntos hago el análisis de mi función. ¿Cuál es el análisis que voy a hacer? Pues simplemente para el primer intervalo, que son los valores menores que 40, voy a seleccionar un valor aleatorio cualquiera y voy a sustituir un valor menor que ese 40 en la función derivada. Por ejemplo, si tomamos un valor menor que 40, por ejemplo 30, y lo sustituimos en la función de la derivada, pues resulta que si evaluamos por ejemplo en 15, si evaluamos en 15 me va a quedar, o en 30, perdón, si evaluamos en 30 me va a quedar 20 menos un medio de 30. 20 menos un medio de 30 es 20 menos 15. 20 menos 15 es 5. Es decir, que si yo evalúo en un valor menor que 40, el valor que le corresponde a la derivada va a ser positivo. Y si el valor de la derivada es positivo, por nuestro análisis gráfico sabíamos automáticamente que esa función va a ser creciente en ese intervalo. Ahora, ¿qué pasa si analizamos el siguiente intervalo? Si analizamos el siguiente intervalo nos damos cuenta que si la variable de interés es mayor que 40, en este caso si q es mayor que 40, podemos por ejemplo tomar el valor de 50, entonces me va a quedar 20 menos un medio de 50, es 20 menos 25 y en consecuencia me va a quedar como resultado menos 5, que significa que la derivada de la función sería negativa. Y si la derivada de la función es negativa, significa que y en ese punto es decreciente. Así que en conclusión, significa que el comportamiento de la función en este caso es que en el intervalo de menos infinito a 40 la función va a ir creciendo, luego de 40 a infinito positivo la función va a ir decreciendo. ¿Qué significa eso? Que debe de existir un punto crítico, un punto máximo en el valor de 40. Y si tiene un punto máximo en 40, en q igual 40, solamente tengo que sustituir ese valor que he encontrado de 40 en la función original. Si se recuerdan, la función original era 20q menos un cuarto de q cuadrado. Ahora sustituyo este valor de 40 de manera directa y evaluando la función del ingreso original en el punto o en la cantidad de 40 obtengo como resultado 400. ¿Qué significa eso? Que el mayor ingreso o la cantidad más grande que yo puedo ganar bajo este proceso de producción es si yo produzco 40 unidades y la ganancia será de 400 unidades. En este caso las unidades pueden ser en dólares, decenas de dólares, miles de dólares. La unidad que acompañamos no es tanto de interés, pero en el fondo hemos encontrado los puntos donde la función se optimiza. Bien, esto como pueden observar está determinado simplemente por 4 pasos. En primer lugar, determinar cuál es la función con la que voy a trabajar, es decir, calcular la función objetivo. Luego derivar esa función. Luego encontrar los puntos críticos resolviendo la ecuación que se establece de la derivada igualándola a 0. Y por último, hacer el análisis con base pues a la tablita. Y de entrada pues la cantidad de intervalos que yo debo de evaluar va a depender de la cantidad de puntos críticos que nosotros encontremos en nuestra función. Se nos solicita en el ejemplo, dada una función de costo establecida, por ejemplo pueden observarla por ahí que es una función polinómica y que además de ser polinómica es una cúbica, que es la función menos q al cubo más 12q cuadrado menos 45q más 55. Obviamente pues en este caso siempre q representa la cantidad de unidades y c representa el costo de pues obviamente la operación financiera o la operación de producción.
y se nos solicita calcular el costo mínimo bajo esas condiciones. El primer paso siempre es determinar la función objetivo. Como la función que nos dan o la fórmula que nos dan es del costo y también nos están solicitando el costo mínimo, eso significa que no necesitamos hacerle ningún ajuste a esta función, no necesitamos hacer un cálculo extra y nuestra función objetivo es la misma función dada. Así que de entrada, pues la función c que se nos da en el ejercicio o en el problema va a ser la función que vamos a utilizar para minimizarla, es decir, para encontrar sus valores mínimos. Así que vamos a trabajar con esta función y el segundo paso va a ser siempre calcular su respectiva derivada. De manera directa nosotros sabemos cómo calcular esa derivada, es simplemente calcular pues bajo la regla de la potencia o la regla del exponente la derivada de cada uno de sus términos. La derivada de menos q al cubo es menos 3x cuadrado, la derivada de 12q cuadrado es 24q, la derivada de menos 45q es menos 45 y la derivada de 55 es 0, por lo que desaparece de la expresión de la derivada. Obsérvese que derivar esta función es bastante trivial, bastante sencillo. Nuestro problema va a ser a la hora de calcular los puntos o los valores críticos. ¿Por qué razón? Porque nos quedó una función cuadrática y cuando calculemos o determinemos los puntos críticos, esta función cuadrática que es la derivada debemos de igualarla a 0. Si observan, pues vamos a tener que utilizar entonces métodos para resolución de ecuaciones cuadráticas. En este punto igual también los invito a que ustedes resuelvan ahí a lápiz y papel paso a paso esta ecuación cuadrática. Pueden utilizar cualquier método, ¿no? Pueden utilizar un método de factoreo, pueden utilizar un método numérico, pueden utilizar la clásica fórmula general para resolución de ecuaciones cuadráticas e incluso si se les hace más conveniente buscar algún software específico, incluso la pueden resolver de esa manera. El punto es que cuando logramos resolver esta ecuación, nos damos cuenta que al ser una cuadrática, pues va a tener dos soluciones. Y las soluciones que tiene esta ecuación son las siguientes. Tiene una ecuación para q que le hemos llamado q1 igual a 3 y tiene otra solución que le hemos llamado q2 y esa es igual a 5. Es decir, que esta ecuación satisface dos raíces, que es el valor de 3 y el valor de 5. Eso implica que en este caso nuestros puntos críticos no son únicos, sino que tengo dos puntos críticos posibles. Así que a la hora de hacer el análisis es el mismo proceso de determinar los valores de los máximos. Sabemos que necesitamos la información de la derivada, que está por acá, y también necesitamos la información de los puntos críticos. En este caso, el dominio de la función se me va a dividir ya no en dos intervalos, sino que se me va a dividir en tres intervalos. El intervalo que va de menos infinito a 3, luego el intervalo que va de 3 a 5 y el intervalo que va de 5 a infinito positivo. Eso significa que la tablita que yo voy a analizar debe de tener tres columnas. Y voy a hacer el mismo análisis que hacíamos en el ejemplo anterior. Nos vamos a dar cuenta que si tomo valores menores que 3, por ejemplo, si tomo el valor de 0, me va a quedar como resultado menos 45. Menos 45 es un valor negativo, lo que significa que en ese intervalo, es decir, de menos infinito a 3, esa función va a ser decreciente. Si esa función es decreciente, pues en ese intervalo, ¿qué ocurre en el intervalo de 3 a 5? Vamos a tomar un valor entre 3 y 5, un valor real. En este caso puede ser 4. Si lo sustituyen, se van a dar cuenta que el resultado es positivo. Si el resultado es positivo, significa que en ese intervalo la función es creciente. Y en el último intervalo, que son para los valores mayores que 5, si hacen el análisis de simplemente sustituir cualquier valor mayor que 5 en la función de la derivada, se van a dar cuenta que es un valor negativo.
Y si es negativo la derivada, significa entonces que la función va a ser creciente en ese intervalo. Así que en este caso la función va a venir decreciente, luego creciente y luego decreciente nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor donde cambia de decreciente a creciente, ese debe de ser un valor mínimo para la función. ¿Y cuál es ese valor mínimo? Pues debe de ser obligatoriamente 3. Así que ¿cuál es nuestra conclusión del análisis de la tablita? Que el valor mínimo ocurre en Q igual a 3. En este caso, si Q es igual a 3, el valor mínimo o el máximo, en este caso el máximo invertido, ¿verdad?, para nuestro análisis va a ser en 3. Si yo hago el cálculo, me doy cuenta de que al evaluar el costo en 3, al evaluar el costo, lo voy evaluando, lo sustituyo en la fórmula original del costo, no en la derivada, sino en la fórmula original. ¿Se recuerdan? La fórmula original era menos q al cubo más 12q cuadrado menos 45q más 55. Sustituyo la q por 3 y el resultado de esa operación es 1. Significa que el costo mínimo que yo puedo obtener para producir esa mercancía es de $1 o de una unidad, ¿no?, dentro de la medida que estemos trabajando o dentro del sistema de medición que estemos trabajando. Eso, para que quede un poquito más claro, al tener 3 intervalos lo podemos ver de manera gráfica. Obsérvese que acá en el intervalo de menos infinito a 3, de menos infinito hasta 3, la función va decreciendo. En el intervalo de 3 a 5, la función va creciendo, y en el intervalo de 5 a más infinito o a infinito positivo, la función empieza a decrecer. Obviamente, pues, esta función está su comportamiento resumido en el cuadrito o en la tablita de arriba. Y los puntos críticos que hemos encontrado, que es el punto crítico de 3 y el punto crítico de 5, nos indican que obligatoriamente pues en 3,1, perdón, debe de haber un mínimo, y en consecuencia también en el valor 5,5 debe haber un máximo. ¿Qué significa eso? Que con este proceso incluso nos contestamos no solamente la pregunta de los mínimos, sino también de los máximos, porque es de alguna forma el mismo proceso. Podemos saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Nuestro costo máximo va a ser de una unidad, y nuestro costo mínimo va a ser de una unidad, y nuestro costo máximo va a ser de 5 unidades. En realidad, pues este proceso nos sirve de forma bastante práctica para poder calcular valores máximos y mínimos, y en consecuencia saber cuáles son los puntos óptimos para una función específica. Con esto pues espero que quede un poco claro sobre el desarrollo de la temática, que estos ejemplos sirvan como insumos y pueden revisar ya la actividad propuesta en clases virtuales. Pueden revisar, también es una guía de trabajo para que la desarrollen. No está de más recordarles que me pongo a su disposición para el desarrollo de consultas, para contestarles algunas preguntas que les surjan, pues obviamente orientadas a la temática, y pues no tengo más que agregarles, más que agradecerles por su atención prestada. Muchas gracias y que tengan un buen día.